China está tranquila y haciendo lo que debe, que es ir sumando. En este mundo cada vez más rearmado, porque esto es una realidad. Lo de Europa ahora es noticia, ¿no? En estos días, el rearme. El mundo se está rearmando. Cada vez habrá incluso más armas nucleares. China sigue estando ahí. Su guerra es más comercial que física, podríamos decir, pero está el tema de Taiwán. Tú con todo esto, que es lo que tú más miedo siempre te ha dado, me has dicho, Taiwán es lo que más miedo me da del mundo. ¿Crees que la llegada de Trump, este caos, va a hacer que China se atreva de una vez por todas a invadir o intentar invadir Taiwán? ¿O no les interesa sumar más lío al mundo? Porque al final ellos viven del comercio internacional también. Xi Jinping, el presidente chino, tiene un sueño. Unir las Chinas. Se llama One China, una China. Hong Kong está ya totalmente absorbido. Ya no queda nada, ¿no? Del Hong Kong. No queda nada. Británico. Ya no. A ver, yo llegué justo a Hong Kong como corresponsal meses después de que pasara a manos chinas, y era una ciudad mucho más Oriente-Occidente, mezcla de todo, con unas libertades increíbles. O sea, todo eso ha desaparecido. Ahora es una ciudad china más. O sea, y Taiwán es el gran sueño de Xi y de los chinos, de unificar lo que ellos consideran el pueblo chino bajo un país único. Y claro, ¿qué señal le envía, por ejemplo, Trump al presidente chino y a los que quieren lograr ese sueño cuando abandona a Ucrania, ¿no? La traiciona? Porque para mí es una traición lo que se está haciendo con Ucrania, ¿no? En el sentido de que la estás dejando a merced de la Rusia de Putin. Pero los chinos ahora se deben estar haciendo la siguiente pregunta. Si nosotros invadimos Taiwán, Trump, ¿qué hará? Pues siendo un hombre de negocios que parece que quiere convertir Gaza en Disneylandia y está dispuesto a sacrificar Ucrania a cambio de que le dé el 50% de los recursos naturales, a lo mejor podemos negociar con él. Habrá algún acuerdo económico a cambio de que no haga nada. Entonces, en Taiwán, donde por cierto ahí también se publican mis libros, todos mis libros se han publicado en Taiwán por alguna extraña razón. Vaya, ¿tienes fans en Taiwán? Pues no sé por qué. Y algunos, incluso Hijos del Monzón, que fue el primero que escribí, es un bestseller allí, no sé por qué. Pero la gente en Taiwán se está haciendo la misma pregunta. ¿Nos traicionaría Estados Unidos? O sea, sobre el papel, Estados Unidos tiene un acuerdo. Tiene un acuerdo. La gente un poco la ubique, porque mucha gente escucha. Amplíalo, porque yo uno de los. Bueno, a ver, esto es China, amigos, ¿eh? Sí. Para los que estáis viendo esto es China, ¿vale? Ok. Y esto es Taiwán, es chiquitito. Pero bueno, es chiquito, pero es una isla que no es Menorca, ¿eh? Hay una isla. que es grande. Hay una isla. Que debe ser esta. ¿Isla Pescadores? Sí. ¿Esta? Creo que es esta. Mira, en todas estas islas es la parte que está más cerca de China. Yo estuve una vez en un viaje hace ya muchos años y estuve en la isla, y no recuerdo el nombre, más cercana a la costa china. Y me quedé impresionado. Las playas parecían una escena de una película de la Segunda Guerra Mundial. Era todo alambre, había picos, ¿no? O sea, lanzas cruzadas, y estaban las tropas, digamos, que serían las primeras en recibir una invasión de buques chinos. Entonces, al final, si uno ve el tamaño, sí, es otro gran éxito Taiwán, pero es nada comparado con esto. O sea, yo no creo que a estas alturas, con el desarrollo militar que ha tenido China en los últimos años, Taiwán tenga ninguna posibilidad. O sea, Taiwán no podría resistir, ¿tú Yo creo que no. Ahora, ¿por qué tiene Estados Unidos decenas de miles de soldados y mucho armas, y la séptima flota anda por el Pacífico? ¿Y por qué tenemos también en Filipinas ahora, curiosamente también, nuevos acuerdos militares para llevar más soldados estadounidenses a Filipinas? ¿Y por qué sigue teniendo muchos soldados en Japón? Es decir, al final la hegemonía asiática la ha tenido
por mucho que no esté ahí, la ha tenido Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora China se siente con la fuerza suficiente para contestar, para desafiar la dominación estadounidense en esta región. Entonces, China ha crecido muchísimo militarmente, tiene mucho más poder y si quisiera invadir Taiwán, yo creo que no tendría ningún problema. ¿Crees que se podría ser incluso rápido? Yo creo que salvo que Estados Unidos se pusiera del lado de Taiwán, ¿no? Entonces, Que eso para ti sería el inicio de una tercera guerra mundial. Para mí sí, porque evidentemente Rusia probablemente se pondría del lado de China. ¿No crees que Rusia bueno, depende de cómo obviaría el tema? Yo ya tengo suficiente con lo mío. Con Trump ahora en la Casa Blanca, claro, es que Trump ha cambiado mucho todo, ¿no? Pero sí que tendríamos Corea del Norte claramente. Es un aliado incontestable. Corea del Norte, recordemos otra vez que tiene soldados en Ucrania del lado de Rusia. Si Rusia se uniera a China en esa acción de alguna manera y Estados Unidos y los países, Australia por ejemplo, trataran de defender a Taiwán, eso yo sí que creo que desencadenaría un conflicto global. ¿Qué ocurre? Que todas estas cosas, que eran las ideas que teníamos claras de bloques, cuáles eran los bloques que dividían al mundo, han saltado por los aires. Porque de repente ya no está tan claro cuál sería el comportamiento de Estados Unidos. Y ya no está tan claro en esta nueva Guerra Fría en la que nos encontramos ahora mismo, donde hay, para mí, dos modelos. Uno es el autoritario que representan Moscú, Pekín, Corea del Norte, Irán. Son modelos donde la libertad individual no cuenta, donde hay dictadores, donde hay partidos únicos, donde digamos que la democracia liberal es vista como una amenaza. Yo creo que ese bloque está en clara confrontación, no militar, pero sí una clara confrontación con el bloque de las democracias liberales que representan Canadá, Australia, Europa, y pensábamos que Estados Unidos estaba en ese bloque. Pero ya no lo tenemos tan claro, porque Trump habla de manera mucho más simpática sobre Kim Jong-un que sobre Macron. Y le gusta parecer mucho más Putin que desde luego Pedro Sánchez. Eso seguro. Oye, ¿y tú crees que opina Trump de Xi Jinping? Le gusta, él lo ha dicho. No solo le gusta, ¿Tú crees que lo admira. Va a haber un acercamiento, aunque ahora hayan aranceles por aquí y por allá? ¿Crees que va a haber un acercamiento entre China y Estados Unidos en este mandato de Trump? Trump dijo que admiraba a Xi, lo describió como un hombre fuerte y dijo, admirable cómo controla a 1.400 millones de personas. A Trump le gusta ese perfil de persona autoritaria que tiene el control absoluto, ¿no? Sí, y a lo mejor es lo que él querría ser en otras circunstancias. Él claramente demuestra mucha más admiración por los líderes que él considera dictadores exitosos. Sí, eficientes. Sí, o sea, no el sátrapa de un país africano, no. O sea, es un sí que consigue desarrollar la economía de su país, consigue que China avance, pero que mantiene férreamente controlada su población, que no permite contestación política y demás. Yo sí creo que ese es el sueño de alguien como Trump. Es verdad que en Estados Unidos hay una sociedad civil, hay unos jueces, hay cosas que no deberían permitir eso. Por eso antes decía que Trump está degradando la economía desde dentro, porque yo no sé si quiere llegar a ese grado de autoritarismo, pero que quiere unos Estados Unidos mucho más autoritarios, más controlados, donde el poder ejecutivo que él tiene no sea contestado ni por jueces, ni por el FBI, ni por los fiscales. Eso es claramente así, pero es que tampoco él lo niega, que esa es su intención, ¿no? Entonces, en este caso... No tienes claro si Estados Unidos saltaría, como con Biden hubiera saltado, o con Obama. No tienes claro si China dice, bueno, se acabó ya lo de Taiwán, venga, se acabó la historia aquí. No tengo claro que Trump defendiera a Taiwán. Pero y no sé qué sería. Ahora yo mirando un poco egoístamente, y no por Taiwán, hombre, yo casi que lo prefiero, ¿eh? Porque una tercera guerra mundial es lo último que quiero. Bueno, claro, nosotros vemos Taiwán desde muy lejos. O sea, para nosotros decimos Taiwán, bueno, y Taiwán, pues que sea parte de China, a mí qué más me da, ¿no? Bueno, Taiwán es quizá la última esperanza
de una China democrática, eficiente, exitosa, pero también democrática. Porque eso es lo que es Taiwán. Es una pequeña China, pero hay elecciones, la gente tiene libertad, se publica el director, con lo cual ya no te quiero ni decir. Con eso han ganado 5 puntos. Sí, bueno, de todo, ¿no? Evidentemente. Pero la pregunta que nos haríamos, si nos ponen claramente sobre la mesa y nos dicen, oye, defender Taiwán, pero eso supone un conflicto global, pues evidentemente nadie va... O sea, yo creo que China no va a atacar Taiwán sin estar segura de que es una cosa rápida y que no va a haber problema. Hablamos rápido de verdad, sí. que en 2 semanas o sea, esto lo que no quieren es que les pase lo que le pasaba a Putin en Ucrania. Estar ahí 3 años y dejarse... bueno, eso es... No quiere. Y luego hay una cosa que tú has dicho que es muy importante, y es que los chinos son muy pragmáticos. O sea, esto claramente arriesgaría. Yo creo que el Occidente no enviaría tropas allí a defender Taiwán, pero le caerían unas buenas sanciones, veríamos qué pasa con los productos chinos, la economía se podría ver perjudicada. Y es verdad que los chinos tienen un pacto no escrito con sus ciudadanos. Y además este fue un pacto que Deng Xiaoping hizo hace muchos años, ¿no? Y vosotros dejadnos el monopolio del poder. No contestéis al Partido Comunista. Y a cambio os vamos a dejar prosperar y enriqueceros. Fue cuando Deng Xiaoping dijo aquello de hacerse rico es glorioso. Que en aquella época era un comunista. Fue un shock, porque era un comunista... O sea, que había heredado el poder de Mao y de repente dice, pero que este tío está diciendo que de repente hacerse rico, aunque seas comunista, está bien, ¿no? Y eso es lo que inicia la transformación de China. Lo prueban primero en una ciudad que hay al sur que se llama Shenzhen. Que está llena de, que es una locura. De industria. Y yo iba mucho, cuando vivía en Hong Kong, iba muchísimo a Shenzhen. Aquí está, ¿no? Por aquí debe estar Shenzhen. Mira, aquí está Hong Kong. Mira, aquí está Shenzhen. Aquí está. ¿No? Entonces... yo iba mucho porque además las compras en Shenzhen eran mucho más baratas y bueno, había un megamall ahí de copias. Negaré que yo haya comprado una copia nunca, pero bueno. No. Alguna, eso era otro David Jiménez. Alguna cayó. Estaba el Dilectol también. La versión china. ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Y vivir en Don Juan también debe estar muy bien. Shenzhen era una aldea de pescadores. O sea, lo que hicieron en Shenzhen es que no te lo crees. Lo que hizo Deng Xiaoping fue decir, vamos a probar primero en Shenzhen. Y crean la zona económica especial de Shenzhen. Y dicen, vamos a probar el capitalismo solo en este lugar. Y a ver qué pasa. Y de repente aquello... crece. ¿Pero por qué? Porque el chino tiene un instinto comercial brutal desde hace 5.000 años. Que ya le vendían a Marco Polo todo. O sea, entonces... Tú dejas a un chino solo en una isla y le vende a los monos algo, quiero decir, que lo llevan en la sangre, claro. ¿No? Entonces, a partir de Shenzhen ya el país se abre económicamente y se convierte en el éxito que para mí es el mayor desarrollo de un país, de una nación, de un pueblo en la historia de la humanidad en menos tiempo. Es que es brutal, pero China era el subdesarrollo. En los años 60 de China era similar al que vemos en el África subsahariana. Era lo mismo. La gente pasaba hambre. O sea, y de ahí a conseguir lo que tú dices, ¿no? Un lugar ultramoderno, próspero, donde cientos de millones de personas han dejado la pobreza para pasar a la clase media y media alta, es un exitazo, ¿no? Entonces, bueno, yo no veo que el mundo... Que vayan a atreverse, más que nada por las consecuencias económicas, ¿no? Creo que en algún momento va a pasar. Creo que en algún momento ellos van a decir, hasta aquí. O sea, de nuevo, hablábamos antes de cómo planean los coches eléctricos. No es de hace 3 años, es un plan de hace 25. Y de repente dices, estos tienen un plan para esto. Pero en Taiwán no hay voces dentro de Taiwán, ya que es democrático, que digan, no, nosotros queremos volver a China. Queremos unirnos con China. Hay, pero son minoritarias. Son minoritarias, no es algo... En las elecciones no. O sea, bueno, hay una parte de la población que tiene un vínculo, sobre todo la población más mayor, porque esos tienen un vínculo emocional con China.
La gente joven que ya son de generaciones que han nacido y crecido y que no tienen ese vínculo, bueno, se sienten más de Taiwán. Pero sí que es verdad que yo no veo en Occidente cuerpo, ganas y voluntad para entrar en un conflicto con China para defender Taiwán. O sea, es que no me creo que eso vaya a pasar. Entonces dependemos de la decisión que tome Xi y el régimen chino. Un día creo que se van a hartar y van a decir, ultimátum, hasta aquí estamos. Os sentáis a negociar una integración en China o ateneos a las consecuencias.